Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Saludos a todos, soy Verónica Ontaneda de la oficina de BDO en Ecuador. Hoy nos acompaña Fabián Barrera, socio de Desarrollo de Negocios, Mercadeo y Comunicaciones de BDO en Interaméricas, y su invitado, Diego Tovar, que es un crack de la publicidad, el marketing y la creatividad. Es Managing Director y socio de Melbourne, una importante agencia creativa orientada a multiplicar negocios y darle más valor al mercado. El día de hoy estamos con Diego Tovar, un líder referente en el sector creativo en Colombia. Ha estado en diferentes multinacionales y agencias de publicidad que ustedes van a googlearlo por ahí, se van a dar cuenta de la calidad de personaje que tenemos el día de hoy. Diego, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo. Fabián, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá, tienes unas oficinas muy bonitas, ¿no? Chévere, muchas gracias, bienvenida, siempre a la orden. Diego, entremos en materia, hermano. Veníamos hablando ahorita cosas muy interesantes antes del podcast, el preview de la grabación. Y hablábamos de toda la cantidad de información que está viviendo el mundo en este momento y cómo las empresas están pegándose muchas veces a tendencias que no siempre van acorde con su core de negocio ni con lo que quieren comunicar. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues mira, yo creo que es uno de los grandes afanes y uno de los grandes a la vez de dolores del mercadeo. Porque, ¿qué pasa? Estás en un mundo en el que todo el mundo está haciendo cosas y estás siendo hiperbombardeado por información en LinkedIn y estás siendo hiperbombardeado por información en Instagram, en Facebook, en todas tus redes sociales, en la que todo el mundo está diciendo, ay, vio lo que salió, vio lo que salió, vio lo que salió. Y el vio lo que salió es un dolor muy grande porque muchas veces te hace entrar solamente en la conversación de la urgencia y no en la conversación de la pertinencia. Y la pertinencia es la que duele, que es un poquito lo que estamos hablando ahorita. Lo hemos visto con casos muy famosos en Colombia en las últimas semanas. Y es, no dejas de hacerte la pregunta de si debo estar o si no debo estar. Y te empiezas a hacer la pregunta de ya están los demás, entonces yo tengo que estar. Y entonces, ¿qué sacamos? Haga el post, saque la inteligencia artificial, lo que sea. Creo que hay casos que son exitosos y hay casos que no son exitosos. Y creo que la gente se da cuenta. Creo que hay ejemplos muy relevantes. El ejemplo de lo que hizo KFC, el ejemplo de lo que hizo Alpina, el ejemplo de lo que hizo Home. O sea, ideas que tienen mucha pertinencia porque estás en un sector en el que duele. Es un sector en el que tú estás pensando en hay que cuidar las marcas, hay que cuidar la pertenencia nacional. Pero también yo los invito a que se reten a ustedes mismos, desde las agencias, desde los clientes. El hecho de uno poder preguntarse, oiga, no es si hay que salir ya o no hay que salir ya, sino es si hay que salir at all. O sea, si toca salir o si no toca salir. Y creo que eso va muy de la mano con la conversación que tienen las agencias con sus clientes hoy en día. A veces la agencia tiene que pararse y tiene que decir, venga, esto no tiene nada que ver con la marca. No tenemos por qué estar ahí. No estemos por estar. Es que creo que el gran dolor del real-time marketing es estar por estar. Y creo que son conversaciones que a veces no son cómodas de tener. Y resulta que hoy en día le tenemos pánico a las conversaciones que no son cómodas. Entonces le tenemos pánico a una conversación porque dicen, no, pero es que el cliente dijo, pero es que tenemos que estar, pero es que tal cosa. No. A usted su cliente lo contrata por su criterio. No solamente por su operación, no solamente por su equipo. Lo contrata porque usted tiene un criterio. Si no, pues para eso puede tener simplemente gente que le saque piezas y estuvo. Pero entonces también ponga el criterio en la conversación y diga, oiga, ¿tenemos que estar o no tenemos que estar? Si tenemos que estar, ¿cómo lo hacemos de la mejor forma posible? A mí me encantó lo que hizo Home, que dijo, ¿sabe qué? Hoy en día, en vez de salir con una pieza de comunicación, coja su pollo y véndalo en nuestros almacenes, en nuestras tiendas en España. Creo que ahí son cosas que trascienden la comunicación. Y nuevamente, al final del día, la conversación es pertinencia. No es si estuve o no estuve, es cómo estuve. Y creo que ahí es de donde viene también el dolor de si salió bien o no salió bien. Y en ese sentido de lo que estás hablando, las empresas muchas veces, o las ciencias como el marketing y la publicidad, que son a veces blandas, no sé si son ciencias. Full. Sí, yo quisiera empezar por ahí. Sí, de acuerdo. Y no sé si son ciencias, además. Tenemos ese dolor de que todo el mundo opina, ¿no? Y los dueños de los negocios, los grandes empresarios,
creen que deben moverse porque el jefe dijo que por qué no pusimos el post o por qué no estamos en TikTok y todo eso. ¿Cómo enseñarle a las empresas eso? Porque tú le dices, sí, claro, contráteme desde mi criterio, pero ¿cómo enseñarle también a los empresarios un poquito de marketing? Siento que a veces como que hablamos dos lenguajes diferentes. Yo creo que tiene que haber voluntad para que eso pase, Fabián, porque yo creo que el trabajo no es fácil. O sea, hay empresas que tú ves que tienen gente súper dada al marketing, que se emociona, que disfruta con esto. Y hay empresas que o se duermen en los laureles y dicen esto no es para mí, no lo necesito, hasta que les duele. Hasta que dicen, uy, me dormí. Y salen los diferentes rankings y dicen, soy una marca que no es relevante en el país, soy una marca que no tiene reputación corporativa, soy una marca que perdió mi reputación desde la parte de marca, de construcción de imagen. Y creo que en ese momento es lo que decíamos ahorita un poquito, cómo se tienen conversaciones que a veces no son tan fáciles, cómo le pierdes el miedo a la fricción para poder decir, ¿sabe qué? Necesitamos de marketing, aprendamos de marketing. Yo conozco empresas que se van muy por el modelo de las consultorías, entonces traen a un consultor, se quedan con un consultor, traen gente que es muy buena, que ha desarrollado mucho tiempo en la industria, pero creo que cuando tú quieres construir marketing necesitas que todos los que están metidos en la conversación estén en la misma sintonía. Y esa sintonía no tiene que ser perfecta. O sea, el cliente tiene que querer saber de marketing, tiene que querer desarrollar su parte de marketing y tiene que darle la libertad a la agencia de tener las conversaciones necesarias para que eso pase. Y creo que ahí vamos a un punto que para mí es neurálgico hoy en día y es la fricción que existe en ese tipo de conversaciones. Hay que perderle el miedo a la fricción. Y hay que saber también tener fricción, hay que saber cuándo discutir, cuándo no discutir, cuándo a veces hay que tener conversaciones que no son las más fáciles de tener, pero que hacen que el producto de marketing al final sea espectacular. Y esas conversaciones no siempre son súper fluidas y no todo el mundo dice, ay sí, qué linda la idea, qué linda la campaña, vamos con eso. Pero creo que todo empieza por la disposición. La disposición de hacer las cosas mejor. Y creo que es donde se necesitan personas como tú, un cliente que está metido en una compañía que no está muy acostumbrada a temas de marketing, pero que le dan el espacio y la libertad de traiga el marketing a la mesa. El marketing es algo que es transversal a las empresas y eso es algo que muchas veces no se dan cuenta. El marketing te va a doler en todo. El marketing te va a doler en servicio, el marketing te va a doler en venta, el marketing te va a doler en la parte administrativa, porque finalmente eso va a estar muy relacionado con los resultados de negocio de las compañías. Entonces, un buen marketing generalmente, a mí algo que me gusta mucho cuando hacemos campañas y es empezar por el cliente. O sea, antes de salir a la calle, antes de salir a vender la campaña en medios masivos, empiece por su gente. Empiece por la gente de la fábrica, empiece por la gente de la oficina. Gente que se enamore de la campaña, que usted también se dé cuenta si la gente está reaccionando o no está reaccionando a la campaña. Y ahí te das cuenta de qué tanta relevancia está teniendo el marketing dentro de la compañía. A mí me encanta a veces cuando uno hace una campaña y uno llega a un sitio que no tiene nada que ver con marketing y es la gente que más se emociona con la campaña. Es la gente que menos le busca el problema, que menos busca, ahí es que la luz de este cuadro no me gustó. Pero es gente que se enamora de la visión de su empresa y es gente que se enamora de lo que quiere hacer su empresa. Y creo que uno necesita dentro de las empresas esos terceros validadores. Y eso te ayuda un montón a esas conversaciones de las que estás hablando, de cómo traer el marketing a la mesa en una empresa que de pronto no está tan acostumbrada. Hay que meter a todo el mundo en eso. ¿Y cómo traer el marketing a la mesa con lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, con las nuevas tendencias? ¿Cómo generar valor desde marketing y los profesionales de publicidad y mercadeo generan valor para las empresas cuando hoy en día ChatGPT o tantas herramientas nos terminan supliendo algunas de esas necesidades que tenemos? Yo creo que tocas el punto más doloroso en este momento de la industria. Doloroso en el sentido de ¿qué hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo vamos con esto? Hace poquito una discusión en un foro en el que se metieron creativos, directores, CEOs, gente de todas las diferentes verticales de la industria de la publicidad, desde Estados Unidos hasta Argentina, todos en el mismo foro. Y todo el mundo con opiniones que en algún momento uno podría haber tenido, como no, es que la inteligencia artificial nunca va a poder llegar hasta acá. Yo era uno de esos que decía, no, la inteligencia artificial nunca va a poder llegar hasta acá, hasta que sale Google con una conferencia del VO3 en el que muestras a personas creadas con inteligencia artificial sintiendo y expresándose frente a cámara a través de un prompt. Eso era algo que no se podía hacer. Eso era algo que hasta hace unas semanas tú estabas tranquilo porque decías, listo, uno puede poner ciertas cosas, pero la parte emocional, la parte de desarrollo, de construcción de personaje, yo creo que la palabra más importante es de storytelling detrás de la idea, no lo podían hacer. Y ayer Google nos muestra que sí. Entonces, creo que hoy en día lo que se tienen que preguntar las agencias es dejar de pensar solamente en la inteligencia artificial como un ente
aparte o sea, como un participante en la conversación aparte. Y creo que hoy en día tienen que pensar nuevamente en la propuesta de valor de las agencias, en el modelo de negocio de la agencia, en el modelo de trabajo que tú le estás brindando al cliente. Porque al final todo va a quedar en si le estás generando valor o no a la gente, si le estás generando valor o no al cliente. Porque hoy en día hay un algoritmo que puede escribir mejor que tú. Y ya no es si el algoritmo me va a reemplazar a mí o no, es yo cómo voy a utilizar esa inteligencia artificial. Creo que hoy en día no es si queremos. Antes hace un año, unos 2 años, la conversación era ¿será que sí o será que no? ¿Será que lo tengo que usar o no lo tengo que usar? Hoy en día es cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a involucrar en la vida, porque hay gente que ya lo está haciendo. Y esa gente que ya lo está haciendo sí es la gente que en algún momento puede superarlo a uno en un espectro profesional. Entonces creo que los clientes lo que tienen que poner sobre la mesa es cuál es el valor que me está entregando a mi agencia. Yo creo que hay algo muy lindo en la publicidad porque crecí viéndolo, lo crecí viendo en Leo, lo crecí viendo en DDB, lo crecí viendo en Sancho, en Havas, en donde la conversación horizontal era la que construía las relaciones de negocio. O sea, los clientes sentaban a pares. El publicista era par en la conversación del marketing, en el cual tú tenías una conversación en la cual era muy bonito cómo se construía la idea de una marca. Y marcas espectaculares de este país. Las más grandes que ha tenido este país, pero eso era un publicista en una conversación horizontal con su cliente, una conversación en la que le decía estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y nuevamente creo que muchas veces por el afán del precio, por el afán del negocio, nos volvimos una conversación vertical en el que es haga. ¿Para qué me estás trayendo a la mesa? Si yo tengo unas habilidades, he construido unas habilidades, la gente que trabaja conmigo ha construido unas habilidades para poner a tu servicio, para que tengamos una conversación completamente horizontal. Tú sabes de lo tuyo, yo sé de lo mío. Construyamos juntos. O sea, déjame, yo te muestro cómo podemos llegar y tú dime qué necesitamos para llegar. Tú dime a dónde necesitas llegar y entre los dos construyamos para poder llegar ahí. Pero creo que es muy lindo cuando los clientes ven a sus agencias como pares, como socios, no como proveedores. Y creo que nuevamente esa es una relación de valor. Y en esa relación de valor es en la que tú dices, ¿me puede reemplazar ChatGPT o no me puede reemplazar ChatGPT? El hecho de que el cliente me pueda llamar a decirme, tengo un problema, el berraco. Me acaba de salir un problema. Yo trabajé mucho tiempo en crisis, en manejo de crisis. Y era una llamada a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana de venga, pasó esto, se cayó la señal, no pudo salir, tenemos un problema en la fábrica. El respaldo que da una agencia en ese momento a su cliente, ahí es en donde tú encuentras el valor. De poder decirle, venga, solucionemos esto juntos. Que hubo un problema con los precios, solucionemos esto juntos. Pongamos ideas sobre la mesa. Y muchas veces de esas crisis es de donde salen las mejores ideas en las que yo he trabajado en mi vida, con gente increíblemente talentosa. Entonces creo que ahí es en donde uno tiene que pensar y al final de todo es valor. ¿Genero valor o no genero valor? ¿Un prompt genera el mismo valor que yo? Y es grave porque en algún momento, por lo que nos está enseñando Google, el prompt va a generar más valor. Entonces, ¿cómo voy construyendo una relación con mi cliente para que digamos cómo utilizar la herramienta? ¿Cómo traemos la herramienta a la mesa? Y no si la herramienta va a reemplazar esto que tenemos. ¿Y cómo conectamos esas herramientas con la realidad del negocio, ¿no? Porque claro, lo que tú decías, entender el cliente, me parece que es clave porque no todo funciona para todos y en el momento que debe ser adecuado además, ¿no? Y que yo creo que eso que dices es en este momento lo que debería ser la prioridad para las agencias. ¿Cuál es el dolor de negocio de mi cliente? ¿Cuál es el problema de negocio de mi cliente? Estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento muy difícil en general y no en Colombia, a nivel global, a nivel de comunicación, en el cual los clientes están teniendo más problemas para vender, las grandes empresas, las grandes marcas se están encontrando con un montón de emprendimientos que hacen cosas muy bien, que antes no era así. Antes era, y hoy en día en todos los diferentes sectores de negocio encuentras emprendimientos que lo hacen muy bien además. Entonces estás en un momento en el cual necesitas comunicarte mejor. Necesitas que te vean mejor, necesitas que entiendan lo que haces mejor y sobre todo necesitas que la gente quiera ver tu contenido. O sea, creo que la era de la información está llegando a su fin. Ya todo el mundo abre, hoy en día TikTok ya lo están usando como si fuera Google. Tú decías en un video que vi tuyo que la información ya no pertenece a las empresas, ¿no? Eso me puso a reflexionar mucho y decía, tienes razón, hoy en día somos periodistas, estamos haciendo el rol de periodismo acá y estamos llegando a una audiencia que seguramente va a haber valor en esta conversación y que antes eso era de unos pocos los que podían hacer la información. Y que además es algo que ya es
tan del dominio público que nuevamente, ¿por qué te van a ver? Si ya saben lo que haces. La gente ya sabe para qué sirve un televisor. La gente ya sabe para qué sirve un celular. La gente ya sabe que en la nevera, pues en la nevera enfría, hermano. Ya se sabe. Es qué estás haciendo con la información, qué estás haciendo con el contenido, qué tipo de contenido estás creando. Y hay empresas que hacen cosas muy lindas. Creo que hoy en día necesitamos amigos, las ideas necesitan amigos. Entonces hay gente que sale y hacen alianzas que la marca de comida con MasterChef y lo uno y lo otro, porque muestran lo lindo que puede estar detrás de su producto. Creo que cuando tú vuelves entretenida la forma de dar información, tú estás creando valor a nivel de consumo de contenido en las personas. Y creo que eso hace que muchas empresas hoy en día estén buscando cómo encontrar una voz para poder hacerlo. Y esa es una oportunidad de oro para las empresas. El otro día veía una conferencia de Jeff Bezos que... Pues tú sabes que hay 100,000 conferencias de estos grandes gurús del marketing, pero dijo algo que me gustó mucho. Y el tipo decía, muchas veces somos unos duros para ver los problemas y somos los peores para ver las oportunidades. Y si te das cuenta, eso pasa muchas veces en las mesas de mercadeo. Los problemas llegan así de grandes y la oportunidad para poder sortearlo, para poder hacer algo interesante, no la ven. Porque uno se queda en el problema, uno se queda, no, este problema, ¿cómo lo vamos a manejar? Y eso que mencionas tiene que ver con el proceso creativo o cómo los equipos, claro, tanto las agencias como los equipos in-house de las empresas adaptan su modelo para poder ser creativos, para poder innovar desde la creatividad y generar valor como tú lo mencionas. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que tienes que darle alas a la persona que lo esté haciendo y tienes que acompañarla, no es soltarla. Yo creo que algo muy bonito es precisamente cójame la mano, vamos juntos. No es déjeme solo, yo al final le llego con la idea. A mí me gusta mucho iterar con mis clientes. Me gusta mucho, oiga, ¿sabe qué? No nos veamos en un mes, veámonos en una semana. Y charlamos sobre algo que estamos pensando. Pero nuevamente es el poder de la conversación y no el poder del entregable. El entregable llega con la conversación. Yo creo que eso es algo que nuevamente hay que recuperar y es ese espacio de conversación entre clientes y agencias. De tú sentarte, de ver cómo lo están haciendo, de que les puedas dar una luz, de oiga, por aquí vamos bien, por aquí no vamos bien. Pero eso pasa un montón con los equipos in-house. Muchas veces tú creas un equipo in-house para dictarle lo que tiene que hacer. Eso no funciona. Hay ejemplos muy buenos de lo que se ha creado en este país de agencias in-house que funcionan muy bien. Mira que, por ejemplo, los clientes siempre dicen, oiga, yo lo de Interrapidísimo, vea los comerciales que está haciendo Interrapidísimo. Interrapidísimo tiene un in-house. Brutal, además. Pero contrataron unos creativos muy buenos y le dieron alas y les dijeron, hagan. Tú nunca en Interrapidísimo, y nuevamente, y aquí me encanta porque como tú decías al principio, esto es un negocio subjetivo y hay gente que dice, claro, pero eso no sirve. Eso no sirve porque ahí no están mostrando que venden y ahí no sirve. ¿De qué le sirve Interrapidísimo? ¿De qué le sirve? Ha sido conversación durante 1 año con sus comerciales. La gente lo tiene en la cabeza. La gente ya sabe que Interrapidísimo sirve para mandar cosas. Pero no saben el espíritu que está detrás de la empresa. Hoy en día ya lo saben. Interrapidísimo lo que hizo fue construir propósito. Construir una empresa que le gusta, que crea historias, que narra historias. Ya saben que eres una empresa de entregas. No tienes que salir a decir, es que todo mi comercial, mira, y puedes venir a entregar y dejas el paquete. Man, 2025. Vender sin vender. Construir también. La palabra construir es muy bonita y muchas veces no solamente hay que salir a vender como loco. De pronto, y yo creo que ninguno acá los conocemos, de pronto los números de Interrapidísimo estaban bien en términos de conversión y querían construir empresa, querían construir nombre. O de pronto dijeron, hay 2 formas en las que tú puedes construir marca. Una se llama bottom-up, que es cuando tú partes desde abajo, desde tus promociones, desde producto, y a partir de eso quieres que conozcan tu compañía. No es fácil. Hay marcas que lo han hecho muy bien, pero no es fácil. Y hay otra que es top-bottom, y es cómo arrancas desde arriba con un propósito de marca, con una construcción, una forma linda de mostrarle la marca a las personas y que sepan quién eres. Y desde ahí vas metiendo las verticales de producto, vas metiendo servicios, vas metiendo portafolio, vas metiendo un montón de cosas que al final son las que convierten. Pero yo ya sé con quién estoy hablando. Es como si a mí nosotros no nos hubiéramos conocido y hubieran dicho, no, es que mire, vamos a hablar con este tipo y se va a sentir acá y vamos a hablar. Tú no hubieras tenido ni idea de que yo qué he hecho, qué no he hecho, para qué soy bueno, para qué no soy bueno. Entonces, muchas veces construir marca para llegar abajo sí es una forma interesante de hacerlo. Hay que darles vuelo. Hay que dejar que hagan. A Interrapidísimo lo dejan hacer. Hay empresas que son muy buenas en dejar que sus creativos les lleven cosas, pero siempre con mucho conocimiento de negocio, con mucho conocimiento de industria. Porque si no, yo llego con una muy buena idea que de pronto no le pega a lo que el cliente necesita.
Y ahí es donde el cliente dice, este man. Y eso, y uno tiene que cuidar mucho su posicionamiento en la cabeza del cliente. Yo creo que algo que es hermoso, que es algo que a mí me ha encantado toda mi vida, porque lo vi en mis jefes y luego lo sentí en mis reuniones, y es que los clientes tienen que ponerse felices de verte. Los clientes tienen que estar felices de trabajar con marketing. De acuerdo, ¿no? O sea, que nota, llegó la agencia, nos vamos a divertir, vamos a ver algo interesante, vamos a ver algo novedoso. Y muchas veces las agencias dicen, no, es que el cliente no deja. Entienda cómo hacerlo. Estamos mandados a eso, ¿no? Los áreas de marketing y las agencias estamos mandadas a hacer esa área disruptiva que genere esa conversación diferente de la corporativa tradicional y que invite a crear y a desarrollar y a hacer match entre la comunidad y el negocio, ¿no? ¿Cómo hacemos esa interacción entre los mensajes que la gente quiere recibir y lo que la empresa quiere comunicar, pero de la manera más asertiva posible, ¿no? Que yo creo que ese es el punto neurálgico cuando tú estás creando una campaña, y es qué necesita decir el cliente, pero qué quiere escuchar la gente y en dónde nos encontramos en la mitad. Hay una metodología muy bonita que es la de los puntos de pasión, y es encuentra la pasión a través de la cual vas a poder comunicar eso. O sea, el cliente necesita hablar de X tema y las personas están hablando de un tema Y. Encuentra cuál es qué apasiona a las personas para poder hablar de eso que necesitas hablar. Sea tenis, sea fútbol, sea comida, sea salida a la calle, sea recetas, cualquier cosa. Pero creo que las marcas siempre tienen que tener muy presente cuáles son esas pasiones de las personas, cuáles son esas cosas que le gustan a la gente, para que al final, cuando tú quieres poner tu producto dentro de esa conversación, entre de una forma mucho más natural y mucho más contundente y al final mucho más pertinente. Y tomando ese tema de la pasión que mencionas, porque lo hablábamos antes de comenzar la grabación, que tenemos en común que somos apasionados del marketing, ¿no? Sí. Que esto nos gusta y que qué chévere estar haciendo parte de estas conversaciones. ¿Cómo hacemos para que las personas que están comenzando, los muchachos que están comenzando en esta evolución y que estudiaron mercadeo y que así como yo, que no te conté que siempre soñé ser director creativo, yo creo que a quien es apasionado del marketing dice, yo algún día quiero crear una gran campaña que la gente hable y que haga tendencia. ¿Qué decirle a esos muchachos para que lleguen a ese camino? ¿Cómo lo hiciste tú? Cuéntanos un poquitico esa parte tuya. ¿Lo soñaste? ¿Te llegó? ¿Qué decirle a esos muchachos? A ver, yo creo que yo fui por la vida dando muchos tumbos, la verdad, pero siempre muy orientados hacia la comunicación. De hecho, yo no soy publicista, yo soy comunicador social y mi énfasis es radio, mi énfasis no tenía nada que ver con publicidad, pero siempre admiré mucho a los publicistas. Creo que lo más lindo de mi carrera es que partió de la admiración. Y la admiración es un sentimiento muy poderoso en el espíritu humano. O sea, piensa que la admiración es la base del amor, la admiración es la base del respeto, la admiración es la base de un montón de cosas. Entonces yo admiraba un montón a los publicistas y los veía yo estudié comunicación en la Javeriana y nunca pude estudiar publicidad en la Javeriana. O sea, había un énfasis dentro de comunicación y nunca pude meter las materias, pero los veía y veía lo que hacían y yo decía, yo algún día quiero hacer esa vaina. Algún día quiero hacer eso, más porque a mí me fascina escribir. Desde chiquito me encanta escribir. Y escribía cuentos y escribía poemas y hacía hasta... Afortunadamente mis papás fueron divinos en dejarme desarrollar esa parte de comunicación que yo tenía por dentro. Yo creo que vieron en algún momento que han perdido la pelea y dijeron, hágale. Porque pues mi papá es ingeniero, o sea, como que es una familia muy orientada hacia lo lógico. Y la publicidad es ilógica, la publicidad es coger algo ilógico y volverlo tangible para la gente que tiene un razonamiento lógico. Entonces creo que yo soy la consecuencia de muchas casualidades lindas de la vida. Terminé trabajando en Leournet y en Leournet yo entré en digital, yo no entré por creatividad y vi a gente increíble haciendo cosas en Leournet que hoy en día son amigos de la vida ya, y yo dije, yo quiero hacer lo que hacen ellos, y eran mucho mejores que yo, pero mucho mejores que yo. Entonces yo decía, ¿cómo hago para ponerme al día? Entonces trabajaba, llegaba con la gente a las 7:30 de la mañana, escribíamos ideas en la época de las agenditas famosas de la publicidad que eran divinas, las Moleskine, y uno llegaba y tú veías al final y tenías los cuadernos llenos de ideas. Pero yo crecí súper inseguro, porque todos eran mejores que yo realmente. Yo tenía habilidades que ellos no. O sea, yo presentaba muy bien, yo sabía vender una campaña, yo sabía venderme a mí mismo. Y al principio en la publicidad a ti te castigan por eso. Porque dicen, no, es que este man solo habla carreta y es que hace... No, yo tenía habilidades creativas, a mí me fascinaba sacar ideas, pero no brillaba por eso. Y después de un tiempo dije, de pronto no necesito hacerlo de esa manera. De pronto necesito encontrar cuáles son las cosas buenas que yo hago y fortalecerlas con las cosas que veo que me van a hacer un mejor profesional.
Y mi dirección creativa llegó muy rápido y fue un dolor, un dolor muy berraco, porque la publicidad duele. La publicidad es hermosa. Yo no me imagino, si yo pudiera volver a vivir, yo haría exactamente lo mismo. Pero la publicidad duele. Y duele por el proceso. O sea, y yo me brinqué muchos pedazos del proceso, precisamente por las habilidades que tenía. Pero tenía que fortalecer las otras habilidades que no tenía, de pensamiento, de redacción, de pensamiento lógico, un montón de cosas. Y me tocó aprenderlas a las patadas. Mientras los demás ya lo habían hecho muy bien y ya sabían, ya tenían esa curva. Ya tenían, como se le dice en la calle, a sacar callo, ya tenían el callo. Yo no. Entonces fue un proceso muy lindo, pero fue un proceso fuerte. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo seguimos aprendiendo. Cuéntanos un poquitico de hoy. ¿En qué estás? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Mira, yo creo que el día que yo ya no aprenda más es el día que digo que me tengo que cambiar de industria. Yo ahorita estoy haciendo... Hablaba con el que vendía, es mi jefe, lo hablaba esta semana, y yo me siento haciendo un MBA. Porque creo que, nuevamente, la curiosidad para mí es la mayor virtud que tiene un creativo. La curiosidad de conocer, de salir, de entender, de preguntar, de charlar, de hacer un montón de cosas. Creo que eso te construye el espíritu publicista y eso luego se vuelve tu marca personal. Y precisamente yo no quería que mi marca personal se quedara solo en creatividad. A mí me encanta el negocio, la industria. O sea, y me encanta el negocio del cliente. Yo soy muy juicioso en preguntarle al cliente absolutamente todo sobre su negocio. ¿Dónde vendes más? ¿Dónde vendes menos? ¿Por qué vendes más? ¿Por qué vendes menos? Y eso te desarrolla unas habilidades ejecutivas que trascienden lo creativo. Creo que hoy en día hay 17 disciplinas diferentes dentro de la publicidad, porque antes eran 3. Antes era cuentas, estrategia y creatividad. Hoy en día hay 20. Hoy hay growth, hoy hay 10,000 cosas. Y yo siempre tuve muy prendida la vena ejecutiva. Me gustaba mucho hablar con el cliente, la relación con el cliente. Creo que no quería que me viera solamente como el tipo que llegaba con el PowerPoint al final, sino como el tipo que era valioso en la construcción de su propuesta de negocio y de su valor como empresa. Y en octubre del año pasado salí de Havas y me di unos meses sabáticos. Dije, necesito reorganizar mi vida, necesito reestructurar mi vida. Porque si hay algo que uno le enseña a LinkedIn es que todo el tiempo tienes que ir para adelante. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué? ¿Cómo vas a cambiar la vida? ¿Y cómo vas a cambiar el mercadeo? ¿Y cómo vas a cambiar el mundo? Y de pronto a veces lo único que uno tiene que hacer es parar. Y eso lo castigan durísimo también. Y ahí yo dije, ¿a mí qué me importa? O sea, toda la vida uno va a estar pendiente del criterio de los demás y de lo que piensan de ti y de lo que no piensan de ti. No, ya estamos grandes. Entonces dije, voy a parar, voy a salir. Estaba en una muy buena posición en Havas y la pasé muy bien en Havas. Fui muy feliz. Pero llegó un momento en que dije, quiero entender qué quiero hacer con mi vida. Y si hay algo que yo he tenido lindo en mi vida es que yo he tenido mentores. Yo creo mucho en el rol del mentor. En Le Burnett me encontré con Mauricio Sarmiento y con Fernando Hernández, luego con mis amigos, luego llegué a DB, me encontré a Macías, a Becerra, gente muy buena. En Sancho también encontré muy buenos mentores y en Havas también encontré muy buenos mentores. Y gente que me fue encaminando, que yo creo que es muy lindo que me veían como plastilina y decían, a este chino, ¿cómo lo moldeamos? Y ya yo fui desarrollando mi criterio a partir de eso. Ahí llegué a lo ejecutivo. Y hoy, esto no ha salido a la luz, primicia, pero después de unas conversaciones muy interesantes y como yo le digo que se alinearon las estrellas publicitarias en mi vida, encontré una oportunidad que yo creo que es de las que más feliz me ha tenido en mis 15, 16 años en la publicidad. Y es viajé a Medellín y viajé a una conversación en una agencia que me parecía muy linda, que se llama Melborp, que es una agencia que lleva 13, 14 años construyendo marcas en Medellín, creada por Santiago Mesa. Y me senté en esa mesa con él, con Santiago, con Mónica Escobar, con Jorge Villegas, con otros socios, y dije, me siento en casa. Algo pasó. O sea, la energía, como que las primeras 5 frases, fue todo el mundo muerto a la risa. Y yo creo mucho en que en donde uno se divierte, uno encuentra un espacio para crecer. Y empecé a hablar con Santiago, me mostraron la agencia, toda la cosa. Y en un momento Santiago me decía como, bueno, ¿qué te parece? Y yo le dije, ¿pero qué me parece qué? Yo no sé qué estoy haciendo acá. Yo llegué a ciegas a esa conversación y pues obviamente nos morimos de la risa. Y me dijo, no, queremos expandir la operación porque ya había muchos clientes pidiendo pista en Bogotá. Y me dijo, yo quiero que tú dirijas la operación de Bogotá. Y le dije, ¿desde lo creativo? Y me dijo, no, la operación. Yo me soñaba eso. Yo decía, se me cumplieron como 5 sueños en un mismo lugar. Trabajar con gente chévere, trabajar con un mentor que realmente te enseña desde la perspectiva de negocio. Y a mí yo en Sancho y en Havas había aprendido mucho de negocio.
Me había sentado con los vicepresidentes creativos, con el CEO a decirle, enséñeme cómo se negocia, qué es un EBITDA. Yo no tenía ni idea que era un EBITDA. Qué es un P&L, cómo se hace un P&L, qué es un costo, qué es un gasto, etc. Y creo que esa es una obligación de uno como creativo. Creo que uno tiene que coger su curiosidad creativa y aplicarla también a uno mismo. De cómo puedo ser más curioso, cómo puedo aprender algo diferente, cómo puedo llegar a tener una conversación con un cliente de una forma distinta, de preguntarle sobre su negocio, de hablar sobre sus cifras, de hablar sobre sus dolores y no solo de lo que yo le quiero vender como publicista. Entonces, hoy en día además que fue una oportunidad muy linda porque entré como socio a la agencia y hoy soy socio y managing director de la operación de Melbourne en Bogotá. Estamos ya haciendo cositas. Trabajamos en el lanzamiento de la nueva canción de Juanes y nos divertimos un montón. Ya estamos trabajando con unos clientes en Bogotá y todo pasó en semanas. O sea, la atracción ha venido pasando en semanas. Clientes que nos llaman, oiga, quiero trabajar con usted. Y yo creo que eso es el resultado precisamente de generarle valor a los clientes sobre la mesa. Sí. Pero me estoy divirtiendo como loco. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que esa chispa creativa en tu cotidianidad no se pierda? Que estés como activándola. A veces en los equipos, los que manejamos equipos de marketing, tenemos esos baches también de que estamos down y no sabemos cómo disparar la creatividad, el dolor de muchos, ¿no? El dolor de la hoja en blanco. Yo creo que el cerebro y el pensamiento creativo es algo que eso tú lo puedes entrenar. Yo creo que uno lo puede entrenar en el sentido de hay que hacerlo mucho tiempo. Y todo el tiempo, nuevamente, no hay que perder esa curiosidad. Hay que buscar referencias y muchas veces la respuesta no está en la oficina. Hay que ir a cine, hay que ir a una galería, hay que oír música, hay que ir a tomarse una cerveza con los amigos. Hay que hablar carreta. Muchas veces a nosotros las ideas no nos salían en la agencia. Y nuestros jefes sabían. Y sabían que si nos salíamos de la agencia era porque de alguna manera iba a llegar la idea. Íbamos, nos tomábamos una cerveza, nos sentábamos a hablar carreta. Pero este negocio nuevamente es muy humano. Es muy de recuerdos, es muy de dolores, es muy de alegrías, es muy de encontrar cuál es ese punto que tú puedes utilizar para poder comunicar lo que tienes que comunicar. Entonces, lo que yo te diría, lo primero que uno tiene que hacer es no estresarse. Ayer tenía la conversación con el equipo, de hecho, en una revisión. Llegaron con algo divino y estaban angustiadísimos por si era bueno o no era bueno. Y yo les decía, man, en este negocio las cosas salen. No se angustien tanto, porque volvimos la publicidad a una angustia. Una angustia de qué va a pensar el cliente, una angustia de si va a salir o no la campaña, de si va a performar, de si los números. Hay que hacer las cosas bien. O sea, haz lo que sabes hacer bien. Sal, descubre, pregunta. Muchas veces el hecho de desbloquearse es dejar de pensar en lo que estás pensando en ese momento. O sea, uno se puede quedar a veces 4 horas pensando en algo y no le sale. Y es así de fácil, porque el cerebro es así. El cerebro es un animal con vida propia. Pero tú lo puedes entrenar. Entonces uno ya sabe, tiras puntas, encuentras si una punta tiene profundidad o no tiene profundidad, si no sigues pensando y sigues pensando. Y creo que hay algo muy lindo en la publicidad y es no creerle a la primera idea. No quedarte con la primera idea. Es, nuevamente, profundidad. Layers de pensamiento. Si la primera estaba buena, seguramente hay una mejor. O si esa está muy buena, ¿cómo le puedes dar más profundidad? Pero creo que la curiosidad es la mejor amiga de un creativo o de una persona que trabaja en marketing. Y preguntar, seguir en la búsqueda de encontrar algo, en algún momento va a salir. Y uno se puede llenar de herramientas para poder hacer eso. ¿Cuándo crees tú que una empresa debe fortalecer su equipo in-house y cuándo debe acompañarse de una agencia? ¿Cómo manejar eso? Yo he estado en los dos lados y a veces yo digo, ¿qué puede ser? ¿Cuándo se debe hacer uno u otro camino? ¿Cuándo se debe coger uno u otro camino? Mira, yo creo que depende exactamente de las necesidades que tú tienes como compañía. Hay compañías que muchas veces pienses si necesita o no tener una agencia. Hay veces que no lo necesitas y no por si necesitas o no que exista la agencia, sino si los vas a dejar ser agencia o no. Ajá. Si los vas a dejar proponer o no. Y esa es una decisión que tiene que tomar el cliente. Y creo que nuevamente, hoy en día todo el mundo necesita marketing. Yo no creo que haya una sola industria en el mundo hoy en día que no necesite marketing. Muchas veces, y no todo es campaña masiva, hay muchas formas de hacerlo. Hoy en día puedes hacer campañas targeteadas en LinkedIn, entonces ya solamente haces pauta en LinkedIn y solamente al público que necesitas. Y lo puedes hacer con un white paper, lo puedes hacer con unos podcasts, a mí me encanta lo que hacen ustedes. De pronto lo puedes hacer con unos podcasts y eres mucho más disruptivo que la otra gente que le está tratando de llegar con lo mismo. Pero creo que es entender cuál es tu audiencia, cómo te estás comunicando con tu audiencia, si te estás comunicando bien o no con tu audiencia. Y ahí es el primer momento en que tú dices, ¿necesito una agencia o no necesito una agencia? Ahí ya uno sabe si dice, lo puedo hacer solito con mi equipo de marketing. Y si vas a tener un equipo de marketing, deja que tu equipo de marketing brille también.
Déjalo que contrate a las personas que tiene que contratar. Déjalo que contrate al talento que tiene que tener. Y de ahí en adelante ya vas viendo si necesitas o no necesitas una agencia. Y si vas a tener una agencia nuevamente, deja que haga lo que sabe hacer. Creo que ese es el punto más importante. Y mira lo que está haciendo tu competencia. Yo creo que hay algo muy importante para saber si necesitas o no de lo que estamos hablando, y es qué están haciendo los demás. Si lo están haciendo todos, piensa si tú lo estás haciendo bien o no. Y si no lo está haciendo nadie, piensa si deberías ser el primero que lo está haciendo. Porque creo que hay algo lindo y es no esperarse a que los demás lo hagan. Hay dos tipos de personas en este mundo, las reactivas y las proactivas. Las marcas funcionan exactamente igual. Hay marcas proactivas que sientan tendencias, que se vuelven referencias, y hay otras que dicen, uy, madre, ya sacaron esta campaña, peguémonos. O, oiga, vea lo chévere que están haciendo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Qué reto, ¿no? Qué reto comenzar a innovar creativamente cuando casi que todo ya está construido, ¿no? Y cuando con solamente digitar en un computador te salen 25 ideas, pero en la ejecución es donde puede llegar a cojear un poco la efectividad de la estrategia, ¿no? Y ese es el pánico del creativo. La frase es que ya lo hicieron. El es que ya lo hicieron es terrible. El es que ya lo hicieron es terrible porque entonces ¿dónde está tu habilidad como creativo? Y te empiezas a cuestionar todo. Y llega ese síndrome del impostor y te pega contra una pared. Y te dice, no, es que ya lo hicieron y lo hicieron mejor. Usted no lo hizo. Creo que vivimos en un mundo en el que ya todo se dijo y ya todo se hizo. Nuevamente es ¿cómo? ¿Cómo vas a decir lo que la otra persona está diciendo? ¿Cómo vas a encontrar una verdad humana que de pronto los otros no encontraron? Porque llevamos haciendo publicidad décadas. El mundo lleva haciendo publicidad décadas. O sea, hay agencias que tienen 100 años. Entonces, nuevamente, es cómo estás construyendo la comunicación para poder hacer las cosas de pronto diferentes a como las han hecho los demás, sabiendo que tienes que hablar de lo mismo. El reto está en el cómo, muchas veces. De acuerdo. Y sobre todo en un mundo donde las marcas nos están exigiendo ser globales, ¿no? Sí. Por ejemplo, en BDO somos Interaméricas, un territorio de 9 países, desde Guatemala hasta Ecuador, pasando por Colombia, Costa Rica. Y aunque hablamos el mismo español, las formas son diferentes, ¿no? Las culturas son diferentes. Y entonces, ¿cómo le hablamos a un mundo global, pero llegándole de manera personalizada a ciertas audiencias? ¿Cómo es esa parte? Que de pronto esas campañas que tú has hecho, que digas, uy, tú unos retos ahí geográficos o culturales que pudieras traer a la mesa y que nos pudieras compartir. Pues, por ejemplo, con Avianca pasaba un montón, porque Avianca, pues, a mí me tocó hace muchos años, cuando estaba en DB, hace por lo menos unos 8 años. Pero Avianca tenía un reto y era que tenía que hablarle Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las verdades humanas no pelean con geografías. Creo que las grandes verdades humanas no pelean con geografías. Es como cuando sale una Adidas y dice Calling all creators. Todos somos creativos, toda la gente quiere crear. Entonces creo que las marcas lo que tienen que hacer es encontrar esas grandes verdades humanas y luego entender cómo desde la verbalización lo llevan a lo local. Pero siempre partiendo de algo que tú respiras, de algo que respiran las personas, de una verdad que te pega emocionalmente y que te vincula emocionalmente. Y luego ya el mensaje, ¿cómo lo localizas? Eso pasa inclusive, no creas solamente a nivel Interaméricas, eso pasa a nivel Colombia. Hay empresas que le tienen que hablar a la costa, le tienen que hablar a la Guajira, le tienen que hablar al centro, le tienen que hablar a los paisas, le tienen que hablar a todas las geografías de Colombia. Y en ese momento nuevamente es como partes de una verdad del colombiano y luego ya como lo vuelves algo local que se aplique de una forma más fácil. Porque creo que ahí también el cliente muestra un dolor y unas ganas de que las personas vean que respeta su cultura, que respeta su identidad como región y no solamente como colombiano. Pero siempre partiendo de una columna vertebral que respire marca y que respire Colombia. Ya para ir concluyendo, Diego, ¿qué consejo le darías tú a los empresarios que todavía pueden ser un poquito resistentes al marketing y al todo el tema de innovación, a la publicidad, todas estas tendencias que están como absorbiendo el mundo, pero vemos empresas que aún no se meten en todo este cuento? ¿Qué les dirías? ¿Que debemos estar, no debemos estar? ¿Qué deberían hacer esos empresarios a los que estamos hablando el día de hoy? Yo les diría que tienen 2 oportunidades en la vida: ser proactivos o ser reactivos. Hay 2 formas de hacer las cosas. O te esperas a que los demás hablen y luego te toca ver cómo hablas dentro de la conversación que ya creó alguien más, o tú creas la conversación. Y eso es algo que hoy en día nuevamente golpea a todas las industrias, a todos los sectores de negocio. Entonces creo que lo que tienen que preguntarse es ¿qué están haciendo los demás? Si lo están haciendo bien, si tú lo estás haciendo bien, si lo podrías hacer mejor. Creo que uno siempre va a poder comunicarse mejor, y si no lo están haciendo, tú puedes ser el primero en hacerlo. Alguien tiene que dar el primer paso. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es láncense.
O sea, nuevamente, Jeff Bezos que cuentan que el tipo tiene ni siquiera él, su equipo, dicen que él tiene la teoría de pasar o no la puerta. Y que muchas veces es mucho más barato pasar la puerta y devolverse a quedarse planeando detrás de la puerta. Y quedarse pensando, venga, ¿será que sí lo hacemos? Y haces un montón de estudios y entonces ¿será que hay A/B testing? ¿Y será que sí funciona o no funciona? Mándese, hágalo. Pero hágalo con socios buenos. O sea, rodéese bien. Creo que ese es si puedo, inclusive creo que es un mejor consejo aún, es rodéese bien. Encuentre socios que tengan su visión de la vida, su filosofía de la vida, su filosofía del negocio. Encuentre socios a los que le duela su negocio, que quieran ver sus problemas de negocio. Porque no hay nada más lindo que construir marca con alguien que está pensando lo mismo que está pensando uno, que quiere llegar a donde quiere llegar uno. Y esas son relaciones que una máquina jamás va a poder reemplazar. Buenísimo, Diego. No, pues qué charla tan entretenida, como hablábamos hace un rato. A los que nos gusta este tema podemos durar horas, ¿no? Seguramente vamos a tener otros espacios aquí desde BDO, las puertas abiertas para ti, para tu nueva agencia, para tu nuevo rol. Y nada, seguimos hablando, seguimos generando conversaciones de valor para los empresarios. Espectacular, muchas gracias, Fabián. Muy amable, muy grato el espacio. Muchas gracias. Bueno, tuvimos una charla súper impresionante con Diego. Nos faltó tiempo, pero voy a tratar de resumir 3 ideas con las que me quedo. La primera, las empresas deben definir muy bien su audiencia y cuál es su valor de marca para saber en qué canales comunicarlos. Segundo, los procesos de marketing y publicidad deben hacer parte de las conversaciones estratégicas de los negocios. Ya con esta información, decidir en cuáles canales y de qué manera vamos a salir al mercado, de manera propositiva o de manera reactiva. Y por último, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías deben acompañar los procesos creativos. Va a ser muy difícil que la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías reemplacen la sensibilidad humana. Y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, generar valor para las marcas y conectar desde las personas y desde las conversaciones para las empresas. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.